Espera. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Canal 4 Televisión, al espacio Los Profesionales de Canal 4. Hoy vamos a hablar, yo no sé si de una novedad o de algo que tiene más años de los que nosotros podemos imaginar. Vamos a hablar del coche eléctrico. Dicen que es el futuro, que todo lo que es combustión y energías fósiles, pues poco a poco está condenado a desaparecer. Aunque creo recordar que el propio invitado nos dijo en una ocasión de que las energías fósiles no van a desaparecer, sino que van a resultar mucho más caras. Y evidentemente ahí aparece pues esta esperanza de futuro que es el coche eléctrico. Él ha estado con nosotros en varias ocasiones. Él es don Rafael Marter, es arquitecto, pero también es un hombre concienciado y además también, lógicamente, dedicado en cuerpo y alma a lo que son energías renovables, y entre ellas, lógicamente, todo lo que es aire, energía eólica, en fin, todo ese mundo maravilloso para un lego en la materia como el que les habla, misterioso. Él es de ciencia, se lo he dicho en varias ocasiones, y evidentemente lo comprenderemos mejor. Amigo Rafael, bienvenido, es la cuarta vez que creo que estás con nosotros. Buenas tardes, gracias por invitarme. Ya no te doy ni las buenas tardes porque eres de la casa, fíjate, no te doy ni las buenas tardes. Buenas tardes, y sí, es por lo menos la tercera vez creo que sí, vengo por aquí. Tercera o cuarta vez que estás aquí. Y encantado de venir y que me llamen y asistir. Pensé que íbamos a hablar de la materia en lo que hasta ahora has venido en las tertulias nuestras hablando, que es pues todo este mundo de energía eólica y demás. Sin embargo, me proponen hablar del coche eléctrico. Y como sigo siendo lego en la materia, por aquello de ser de letra, pues descubro con sorpresa que hablar del coche eléctrico no es nada reciente, que el coche eléctrico ya existía. ¿Cómo es eso? Hombre, a ver, me alegra de que me inviten a hablar de otro tema que no sea la eólica, y me alegra de que el canal, de que la cadena se interese por este tema. Efectivamente, el coche eléctrico existe desde hace muchos años. De hecho, en el siglo pasado, no, en el anterior, en el siglo XIX, ya existían algunos coches eléctricos circulando, y de hecho, a principios del siglo XX había más coches eléctricos circulando que coches diésel o de vapor, que eran las otras tecnologías de aquella época. Convengamos que habían pocos coches circulando por aquel momento, pero la mayoría de los coches de aquella época eran coches eléctricos. Lo que sucedió posterior a eso fue que ciertos avances tecnológicos desarrollaron y decantaron al final la balanza hacia el coche de combustión interna, y el gran hándicap del coche eléctrico, que es la batería, que es el almacenamiento de la energía, pues no se desarrolló. Los grandes avances que hubieron en aquella época para el coche de combustión interna, por simples que parezcan, fueron el tubo de escape y el arranque eléctrico. Convengamos que los coches que conducimos hoy en día de combustión interna principalmente son exactamente igual que los que había hace 100 años, es decir, son cilindros y pistones que explosionan un líquido, un combustible, mediante una explosión. Lo único que ha sucedido durante estos 100 años es que se ha desarrollado hasta el máximo la tecnología alrededor de esos cilindros y esos pistones. Inicialmente era con carburadores, ahora todos los coches son con inyección electrónica. Antiguamente los coches pues tenían ciertas carencias, y ahora pues hemos conseguido afinarlas gracias a la electrónica, que consigue pues reducir los consumos. Con los catalizadores conseguimos menores emisiones o reducir las emisiones, pero el modelo de coche de combustión interna lo hemos llevado ya al límite. Gracias a Dios, en los últimos años se han desarrollado tecnologías para el almacenamiento de energía, y hablo de la batería, que es el gran hándicap de los coches eléctricos, y han hecho que el coche eléctrico sea una opción viable. De hecho, yo me muevo con un coche eléctrico, no soy el único en esta isla, somos un grupo importante de gente que nos movemos con coche eléctrico, que procuramos recargarlo con energía renovable para evitar la contaminación. Exacto. Tanto propia como ajena, y ya es una opción viable, y yo lo recomiendo, y además recomiendo que se pruebe, porque en cualquier caso es el futuro, sin duda. No hace mucho tiempo tuve aquí a un biólogo marino y me hablaba de que de cada 10 euros que metemos de gasoil en nuestro coche, en realidad
9 producen calor, uno es el que produce fuerza, y creo que tenía razón en ese aspecto. ¿Por qué desaparece el coche eléctrico y por qué de la noche a la mañana, estamos hablando casi de 200 años, ¿no? 100 y pico, sí. Se vuelve a mirar hacia esa energía que existió en el siglo XIX? ¿Por qué se vuelve de nuevo te matizo un dato que porque en realidad ya estaba descubierto, no hemos descubierto nada. Te matizo un dato que además creo que es importante. Porque llegó a la conclusión de que durante 100 años hemos tenido los mismos motores. Básicamente. No ha evolucionado nada. Mira, acabas de decir, por cada 10 euros que metemos en un tanque de depósito de gasoil, 9 se desprenden en calor. Se pierden en calor. Y 9 aprovechamos para... aprovechamos para realmente el desplazamiento. Exacto. Si consideramos que un coche pesa 1000 kilos y que una persona que está dentro pesa menos de 100, la décima parte de ese 1 ha sido utilizada para mover a la persona, al humano, que es lo importante. Y el resto ha sido utilizado para mover lo que está alrededor del humano, que es el coche, que es necesario para moverlo. Pero es poco eficiente. El modelo es poco eficiente. Esa pérdida de energía que tú me dices que es de 1 a 9 o a 10, y yo te digo que es mucho menos, es de 0,1 a 10 para mover al ser humano. Efectivamente, la tecnología de las baterías fue el gran hándicap y siempre ha sido el gran hándicap, y ahora que las baterías ya están avanzadas, y si quieres luego hablamos de ellas, el hándicap real que existe ahora mismo para el desarrollo del coche eléctrico en el mundo y sobre todo en España es la información, la concienciación y los métodos de uso. El coche eléctrico ya existe, es una realidad. En Noruega ahora mismo el 25% de los coches que están circulando son eléctricos. En Holanda se están planteando prohibir en apenas 9 años la venta de coches diésel. En Estados Unidos se venden, Tesla por ejemplo es el mayor vendedor de coches de lujo, de alta gama. Hombre, tampoco es que los coches eléctricos tengan que ser de alta gama, pero tenemos que cambiar nuestro modo de ver el vehículo. Tenemos que cambiar el modo que nosotros tenemos de relacionarnos con el vehículo. Por supuesto que a mí me gusta tener un vehículo individual, por supuesto que a mí me gusta moverme de manera independiente, que es lo que te da un vehículo individual, pero obligatoriamente tiene que ser medioambientalmente sostenible y tiene que ser con una conciencia de futuro. Nosotros no podemos seguir contaminando, no podemos seguir generando esos gases que generan los tubos de escape y provocando esas 30.000 muertes que dice la Organización Mundial de la Salud, que hay 30.000 muertes al año por la toxicidad del aire. Si consideramos que las muertes al año por accidentes de coche, por ejemplo, en España, pues resulta que probablemente no estamos enfocando bien el tema, porque probablemente por la toxicidad del aire haya más muertes al año que por los propios accidentes en sí mismos. Estas cosas yo creo que debemos ser conscientes, los ciudadanos debemos ser conscientes de las grandes ventajas que tiene el coche eléctrico y de las razones por las que debemos apostar por eso de manera individual y de manera colectiva. Las administraciones tienen que dar un paso adelante y algunas ya lo están haciendo. La propia Mancomunidad del Sureste ya tiene coches eléctricos para su uso, y algunos otros ayuntamientos, y en fin, empiezan a verse cambios, desgraciadamente en España de manera no tan rápida como desearíamos, pero en otros sitios de Europa están avanzando de manera mucho más rápido. Mucho más rápido. Precisamente uno de los datos que yo veía esta mañana para esta entrevista era que lo que decías tú, en España no hay cultura todavía de lo que es coche eléctrico, y que precisamente los países nórdicos, pues un 64 o un 80% están concienciados, mientras que en España yo creo que no llega ni al 20%. Tú eres de ciencia y lo sabes mejor que yo. Pero curiosamente hoy me llamaba alguien en la radio cuando yo anunciaba que íbamos a hablar del coche eléctrico, y me decía, oiga, es que yo llego a una estación de servicio y en 2-3 minutos cargo mi depósito de gasolina de gasoil. El coche eléctrico, el problema es, si hubiese punto de carga, tardaría 15 minutos, 20 minutos. Hablamos de cargas rápidas. Una carga rápida son 20 minutos. 20 minutos. Dice, en la sociedad en que vivimos nos va a costar mucho acostumbrarnos a esperar 20 minutos esa carga rápida. Pero eso es porque estamos mirando... ¿Cómo valorarías tú la pregunta que me hizo esta señora? Miramos el coche eléctrico con paradigmas del coche de gasolina. Exactamente. El coche eléctrico se recarga igual que un móvil. Yo recargo mi coche eléctrico todas las noches, independientemente de cómo esté la batería.
para yo tener la batería con el 100% cada mañana. A mí no se me ocurre salir de mi casa con una batería inferior al 50%, no se me ocurre. Yo lo recargo todas las noches independientemente del uso que haya hecho, mientras que en el coche de gasolina estamos acostumbrados a recargar el depósito de gasolina cuando se nos ha agotado. Cuando hemos llegado a la reserva paramos y lo rellenamos, mientras que el coche eléctrico se tiene que recargar cada noche. Es un paradigma completamente diferente. Cuestión de hábitos. Es una cuestión de hábitos y una cuestión de concepto. Efectivamente hay puntos de recarga rápido, aquí en Gran Canaria por ahora pocos tenemos o ninguno. Por ejemplo el tuyo, ¿dónde vas a cargarlo cuando lo necesitas? Yo concretamente cargo en mi casa, en el garaje de mi casa, en un enchufe normal, en un chuco como los que vemos en las paredes de cualquier casa. ¿Vale? Podrías instalar un cargador un poco más rápido, pero en mi caso no es necesario. Yo no necesito esa rapidez porque con la autonomía que mi coche tiene es suficiente. Pero tenemos que dejar de valorar el coche eléctrico con paradigmas del coche de gasolina. Imagínate que aparte en las calles, aparte de las redes de agua que tenemos para abasto de las ciudades, tuviésemos una red de tuberías que llevasen la gasolina a cada una de nuestras casas. No tendría sentido, pero imagínate que eso existiera. Nosotros cada mañana podríamos decir, oye, pues voy a echarle un poquito de gasolina al coche y no le echaría más de la que uso ese día, porque total, ¿para qué voy a estar arrastrando la gasolina de hoy, la gasolina que voy a usar el sábado o la semana que viene? No tiene mucho sentido estar arrastrando ese peso. Eso pasa con el coche eléctrico. La red de distribución del combustible del coche eléctrico ya existe, que es la red eléctrica. Lo bueno que tiene el coche eléctrico es que lo puedes cargar en cualquier enchufe de cualquier sitio. Y esa red ya la tenemos instalada, no hace falta inventar nada. No hace falta inventar una red de distribución de un combustible nuevo para unos coches que no contaminan. La red de combustible ya la tenemos. Y es la propia red eléctrica. Entonces, el problema cuando me hacen esas preguntas, porque a mí me las hacen muy a menudo, cuando me hacen esas preguntas, yo siempre les digo lo mismo, es que tú estás mirando el coche eléctrico de la manera que miras un coche de gasolina. Y debes mirarlo de otra manera. El coche eléctrico no se carga cuando se le agota la gasolina, se carga cada noche. Y tú cada día sales con el coche cargado. El coche eléctrico, por ejemplo, cuando yo a veces tengo la oportunidad de ir a casa a comer, que no es siempre, pero cuando tengo la oportunidad, cuando voy a mi casa, yo pongo el coche a cargar. Esas 2 horas que estoy en mi casa cargando. Aunque lo hayas cargado durante toda la noche. ¿Por qué? Porque es el modus operandi. El modus operandi es, yo llego a mi casa y cargo el coche. Llego a mi trabajo, ojalá, por ejemplo, antes mencionabas tus trayectos y tal, imagínate que en el sitio donde trabajas, que está lejos de casa, hay un punto de recarga. Un punto de recarga no, un enchufe. Pues tú mientras estás trabajando las 6, 8 horas que se trabaja en el sitio, en tu lugar de trabajo, pues podrías recargar el coche. Y tendrías siempre autonomía. O cuando vas a un centro comercial, y hace poco instalaron un punto de recarga en un centro comercial conocido de aquí de la isla, cerca de aquí, cerca en Telde, o en Las Palmas, cuando estás haciendo la compra, estás cargando el coche eléctrico. Hay aparcamientos en Las Palmas, concretamente aparcamientos de Sagulpa, que también tienen puntos de recarga para coche eléctrico. Entonces, aparcas el coche porque vas a Las Palmas a hacer la gestión, la que sea, esta o aquella, y mientras el coche está parado, está cargando. Obviamente no hay puntos de recarga por toda la ciudad, y es un hándicap, pero sí hay red eléctrica por toda la ciudad y lo único que faltan son los puntos de recarga, que es lo más fácil, porque la red eléctrica ya existe. Por lo tanto, es solo cuestión de tiempo que se avance en ese aspecto, y es solo cuestión de tiempo de que tengamos a nuestra disposición más puntos de recarga, más distribuidos, y que podamos utilizarlos de manera más racional, tanto en nuestras viviendas, en nuestros domicilios, en nuestros aparcamientos, como fuera de nuestras casas, en las, bueno, pues lo que llaman electrolineras. O sea, las empresas dentro de poco estarán, bueno, ya por inercia pondrán sus propios puntos de recarga para sus empleados. Por ejemplo, esa sería una manera. ¿Será el futuro? ¿Ese será el futuro? Ese será el futuro, sin duda, que las empresas tengan puntos de recarga por sus empleados, que los centros comerciales tengan puntos de recarga para sus clientes, que los aparcamientos tengan puntos de recarga también para sus clientes, que los aparcamientos comunitarios en viviendas con división horizontal, o sea, en pisos, pues que el parking comunitario también tenga puntos de recarga. Me están diciendo de realización que tenemos una fotografía sobre coches eléctricos. La vamos a poner y nos vas comentando, Rafa, si lo crees conveniente. Vamos a ver, esto es Los Ángeles, madre mía. Esta imagen para mí me parece muy interesante. ¿Eso qué es? ¿Contaminación? Esto es Los Ángeles en el año 1989 y ese es el problema, y acabas de decirlo.
Y este fue el germen del coche eléctrico moderno. En el año 89 sucedía esto en Los Ángeles y el Ministerio de Medio Ambiente de California, que se llama California Air Resources Board. Parece algo apocalíptico. Esto está sucediendo ahora mismo en Madrid y en Barcelona y en grandes ciudades. La última vez que yo vi esto fue en China. O en China. Por el telediario, que no se veía ni los edificios. Hace poco se prohibieron la entrada de ciertos coches en Madrid, no sé si te acuerdas, que lo hizo Manuela Carmena, y era porque estaba sucediendo exactamente Vamos a esto. seguir con otra foto, vamos a ver si vemos la siguiente fotografía. Y esto fue lo que sucedió. Este fue el primer coche que fabricaron los de General Motors y fue en el año 96, y esto fue lo que hicieron en el 2003, que los destruyeron. Es una historia muy bonita, cómo sucedió. ¿Por qué todo destruyeron esto? eso? O sea, hacen un coche que es una novedad y lo destruyen. Voy a intentar resumirlo, porque es una historia muy bonita, porque es curiosa. Pero es muy bonita. Esta es la historia del coche eléctrico moderno. En el año 99, la Air Resources Board decidió que tenían que acabar con la contaminación en Los Ángeles. Y la manera, en Los Ángeles o en California, y la manera de hacerlo era exigir a todos los fabricantes que en su catálogo de coches tuviesen un coche cero emisiones, que no emitiera, que fuera sin emisiones. ¿Cuántos fabricantes tenían en aquel momento, en el año 89, un coche cero emisiones? Ninguno lo tenía porque no se había fabricado, por lo tanto era un reto tecnológico, y además le dieron un plazo de 10 años. Entonces los fabricantes tenían dos opciones: intentar fabricar el coche eléctrico o unirse, asociarse y demandar al Estado de California. Adivina cuál de las dos opciones tomaron los fabricantes. ¿Fabricaron el coche eléctrico? Las dos. Fabricaron el coche eléctrico y demandaron al Estado de California. En menos, o sea, si esto fue en el año 89 y esa foto que vimos es del año 96, en 7 años habían desarrollado la tecnología hasta un punto en el que ya existía un coche eléctrico. Y ese coche eléctrico era capaz de circular a 140 km por hora, tenía baterías de níquel cadmio y era bastante útil. La táctica que utilizó General Motors fue no vendió los coches eléctricos, sino los alquiló, hizo renting. Cuando en la batalla judicial ganaron al Estado de California y se derogó esa ley, ya no tenían la obligación de vender coches eléctricos y por lo tanto dejaron de fabricarlo. Y los leasing o los renting que tenían, cuando se fueron cancelando los contratos, fueron recogiendo los coches y los fueron destruyendo, como hemos visto en esa foto. Increíble. Y ese fue el final del coche eléctrico. Esa es la historia. Esa es la historia del coche eléctrico. Esto fue lo que pasó en el 2003. Coches completamente nuevos fueron destruidos. Fueron destruidos. Fueron los coches que fabricó. Este es el coche, el primer coche eléctrico de la época moderna. Que tiene una línea hermosa, realmente bonita la línea. Y estamos hablando del año 96, que hace ya... Del año 96. Hace ya 20 años. Bien. Otra trampa. Creo, me dicen que tenemos más fotografías. Vamos a ver exactamente. ¿Eso qué es? Este es el gobernador de California. Ajá. Caramba, es un Hammer. Y este gobernador de California fue el que articuló la derogación de esa ley, en el tribunal. Y justamente después de derogarlo, pues este señor se dedicó, siendo gobernador de California, a promocionar ese coche americano. El anterior que vimos era híbrido, este de hidrógeno. Son coches de una marca que ya no existe, prototipos que nunca se realizaron, y esta era la alternativa ecológica que ellos proponían contra el coche eléctrico. Este gobernador de California ya dejó de ser gobernador y ahora ha intentado pues lavar su imagen en ese mundo. Hay una pregunta que te puede resultar cómica y graciosa, a mí también me resultó, pero que no deja de tener cierta lógica. Y quiero leértela. Esto es lo que dice una señora: los coches eléctricos son peligrosos para los peatones, bicis y motos porque no se les oye y cuando te quieres dar cuenta ya lo tienes encima. Tú que eres usuario de un coche eléctrico, ¿qué responderías a esto? Que es cierto, y no solo para los bicis y los peatones, sino además son peligrosos para las palomas. Porque yo cuando subo a mi casa por la cuesta para arriba y veo palomas que están en el suelo, no se apartan porque no me escuchan. Las palomas no se apartan, les tienes que tocar la pita para que se aparten. La pregunta que yo hago ¿es eso un problema? ¿De verdad estamos tan acostumbrados a la contaminación sonora de las ciudades que ahora no podemos vivir sin ella? Eso es interesante. Claro, yo recuerdo, yo viví la época en la que, siendo yo niño, con poca edad, el maestro se sentaba delante de nuestra clase con 50 alumnos que éramos y se encendía un cigarro. En una clase, en un aula de niños de 6, 7, 8 años, se ponía un cenicero en su mesa y mientras daba la clase y hablaba con nosotros, estaba fumando. Eso yo lo viví. Ahora
Sería una locura pensar en eso. Ya no se fuma ni dentro del Congreso de los Diputados, ni dentro de los bares. Poco a poco, durante todos estos años, hemos ganado la batalla a la contaminación interna, que es la contaminación del tabaco, la contaminación dentro de las casas, y ahora nos parecería una locura que alguien se encendiera un tabaco aquí dentro. Nos parecería una locura. Estamos ya acostumbrados a eso. Ahora tenemos que luchar contra la contaminación externa. Tenemos que luchar contra la contaminación que hay fuera de las casas. Y esa es la batalla que estamos luchando. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esa contaminación sonora de la que la señora esta se refiere es un argumento... No deja de tener cierta base. No, es un argumento cierto, pero yo no considero que el coche eléctrico sea peligroso por esa razón, sino al contrario. Es bondadoso porque no está contaminando el ambiente, no está contaminando las ciudades, los ruidos, los autobuses, las guaguas que circulan, los camiones que circulan, las furgonetas de reparto que circulan por nuestras ciudades, que yo, bueno, cuando vivía en Las Palmas, que ahora ya no vivo en Las Palmas, pues realmente se notaba la diferencia entre el día y la noche y la circulación que había por la avenida enfrente de mi casa. Bueno, las 24 horas dormías, te despertabas, cenabas, desayunabas y volvías a dormir con ruido. Pero ya estabas acostumbrado, no lo notabas. Ya estabas tan acostumbrado que no lo notabas, solo lo notabas cuando te faltaba. Bien, vamos a ver otra fotografía que nos van a poner, a ver, ese es... Este es muy interesante, este es un prototipo del coche T0, que es del año 97 y nació al albor de esta normativa que sacaron los de California. Este señor es Elon Musk y se quiso comprar el coche T0. Los fabricantes, que eran unos estudiantes que bueno, estaban haciendo un poco locuras ellos y fabricando su prototipo, le dijeron que no eran capaces de fabricarlo. Y el señor Elon Musk, que acababa de comprar o de vender una empresa tecnológica de PayPal, decidió que si ellos no eran capaces de fabricar un coche eléctrico, lo fabricaría él. Y ese es el germen de la fábrica de coches hoy en día Tesla. En esta foto estamos viendo la apuesta de Nissan y Renault por los coches eléctricos, y esta es la fábrica de Tesla en California, fabricando el modelo S, que es el modelo estándar que tienen ellos ahora, para que veamos la fábrica como es, que es amplia, que es luminosa y que los trabajadores están justamente al lado de donde salen los productos finales, el coche final. O sea, Tesla es el mayor fabricante, por ejemplo, tenemos otra, el mayor fabricante del mundo de coches eléctricos, o uno de los más potentes. Es el líder, encabeza, va un paso por delante. Fue el primero que fabricó un coche eléctrico moderno, con baterías de litio. Cuando hablo moderno es con baterías de litio. Fue el primero que lo desarrolló, fue el primero que lo hizo viable. Estamos hablando siempre de coches con una autonomía superior a los 300 kilómetros de autonomía, los coches de Tesla. Estamos hablando con unas prestaciones superiores a un coche de gasolina. Y este fue el señor y la primera marca que lo desarrolló. Vamos a ver otra fotografía. Este vehículo... Esa señora que ven ahí es mi mujer, y esta es cuando ya nosotros nos lanzamos a la aventura del coche eléctrico. Ese es tu vehículo. Y ese es nuestro vehículo, y ese es el vehículo también de mi familia, y ya estamos nosotros totalmente lanzados. ¿Es un Nissan? Nosotros hemos decidido comprar un Nissan, pero existen más marcas en el mercado. Renault también tiene coches eléctricos. O sea, las grandes marcas... Casi todas las grandes marcas tienen... Mira la fotografía. Esta foto es es un garaje comunitario. Es un garaje comunitario que está en Las Palmas, donde hay un coche eléctrico recargando. Es decir, el dueño de ese coche eléctrico instaló un punto de recarga en un garaje comunitario. Esto ya es posible, además la ley lo ampara. Es un simple enchufe, pero que el garaje antes no lo tenía, lo tuvo que instalar, y ese enchufe, la electricidad de ese enchufe depende del contador del dueño. ¿Esa fotografía qué corresponde? Esa fotografía es la empresa para la que yo trabajo, y esa es la furgoneta que tiene la empresa, que también es eléctrica, como vemos en la tapa, y es la que usan los operarios para llevar pues, los productos de acá para allá. Volvemos con otro personaje. Este es el mismo de antes, Tesla, este es Elon Musk, presentando la Powerball, que es la cosa extraña esa que vemos en la pared, que es una batería de litio para las viviendas. Para vivienda. Y este es el desarrollo, este es el gran invento que tiene este hombre, y es de abaratar costes en la fabricación de batería. Está fabricando un edificio enorme, una gigafactoría en Nevada,
va a ser el mayor edificio de casi de Estados Unidos y va a tener una capacidad, ella sola por sí misma va a tener una capacidad de fabricar tantas baterías eléctricas como todas las baterías eléctricas del mundo actualmente. Tenemos a otro señor que... Warren Buffett, que es el mayor inversor de BYD, que es Build Your Dreams, una fábrica de coches china, y esas son las fábricas de baterías que se están desarrollando ahora mismo en China. ¿En China? Esa es China, ese es el mapa de China, y todos esos puntitos rojos son las fábricas de baterías de litio que ahora mismo se están construyendo en China, y la capacidad que cada una tiene, pues según el tamaño de la columnita roja. Tenemos ahí un parque de guagua. Este es la fábrica BYD de Warren Buffett, que se dedica a la fabricación de guaguas, y aquí tenemos el parque móvil de guaguas. O sea, la guagua también es eléctrica. ¿En China? En China, bueno, y en Londres, y en Ámsterdam, y aquí están las guaguas de esa ciudad, de Shenzhen, en sus cargadores, en la estación, por así decirlo, la estación de guaguas. Sí, se parece mucho a las que tenemos aquí nosotros en Global. Podríamos tener esas guaguas nosotros aquí, no son baratas, pero el cambio existe, la tecnología existe, la fabricación existe. Es simplemente concienciarnos, tomar conciencia y hacer el cambio. Además, el coche eléctrico y la movilidad eléctrica en general tiene una enorme ventaja, y es que es el gran compañero de la energía renovable, y por eso yo me he implicado tanto en ello. El coche eléctrico y toda la movilidad eléctrica debe ser recargado con energía eléctrica generada por fuentes de energía renovable. Si no, no tiene sentido. Esa era otra de las hándicaps y de los puntos en contra del coche eléctrico, porque evidentemente el planteamiento es lógico. Es decir, si yo resulta que tengo un coche eléctrico, la batería me va a costar mensualmente alquilar esa batería 60 euros, y luego tengo que pagar la energía que necesito para cargar esa batería, pues parece que no es muy rentable económicamente el coche eléctrico. A ver, porque dice, oye, te sale €1 cada 100 kilómetros, con gasolina te sale a lo mejor cada 100 kilómetros 3 o 4 euros, por ejemplo. Ese es otro de los hándicaps de los, digamos, detractores del coche eléctrico. Efectivamente, el precio de las baterías actualmente es una dificultad, pero que se está avanzando a base de factorías como esas que se están fabricando. A ver, ¿tendremos que alquilar la batería los que no tengamos capacidad de comprarla en propiedad? Yo la compré en propiedad porque creo más en el modelo de que yo la gestiono yo mismo, pero el alquiler de la batería también es una opción igual de válida. Pero tú la compras en propiedad y esa batería te puede durar X años, mientras que la alquilada va a estar pagando mensualmente por esa batería. A ver, hay un taxi en Valladolid que tiene 220.000 kilómetros y ha perdido un 18% de autonomía, un 18% de capacidad de carga. Yo tardaré muchos años en llegar a los 220.000 kilómetros, y cuando haya llegado a los 220... ¿Un 18% de capacidad es mucho? Bueno, pues en vez de hacer 150 kilómetros, pues ahora podrá hacer 135, ¿vale? En 10 años, comentaste. Él lo ha hecho en 4 años porque es taxi. Exacto. Y ha hecho 220.000 kilómetros. Para cuando yo llegue a los 220.000 kilómetros, la batería está más que amortizada, porque el coche eléctrico no tiene ningún otro coste. Exacto. No tiene caja de cambios, no tiene aceites, no tiene embragues, no tiene engranajes, no tiene filtros, no tiene nada que se rompa. Lo único que hay que hacer el coche eléctrico es cargarle las pastillas de freno de vez en cuando y los neumáticos. Incluso las pastillas de freno neumáticos se cambian menos que en un coche normal, porque el propio motor del coche es capaz de frenar regenerando energía. O sea, aprovecha esa energía para recargar un poco la batería. Por lo tanto, para cuando mi coche llegue a los 220.000 kilómetros y yo me tenga que plantear la posibilidad o la necesidad de cambiar la batería en un coche de combustión interna, en un coche de gasolina, ¿cuántos cambios de aceite habré hecho yo? ¿Cuántos cambios de filtros habré hecho yo? Y a lo mejor, y lo digo más allá, a lo mejor me ha tocado cambiar un tubo de escape, a lo mejor me ha tocado cambiar un embrague, un juego de bujías, o cualquier otra cosa consumible habitual en los coches que estamos acostumbrados. Por lo tanto, cuando haces los números, y esto es yo los hice y recomiendo a cualquiera que los haga, que se plantee, a cualquiera que se plantee la compra de un coche eléctrico, que se haga los números, que se ponga un hoja en blanco y diga cuánto me cuesta realmente a mí el coche, que es lo que yo hice. Y cuando yo vi lo que me costaba a mí realmente el coche, incluyendo mantenimientos, seguros, combustible, etcétera, 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 y yo hice los números, a mí
me salía más barato, una cifra inferior, el coche eléctrico, y por eso lo adquirí. Si no, no lo hubiera adquirido. El coche eléctrico ya es viable a lo largo de la vida, no en el momento de la compra. En el momento de la compra a lo mejor existen coches de gasolina a lo mejor un poco más baratos, pero a lo largo de la vida útil del coche, de esos 10, 12 años que te va a durar el coche, a lo mejor un poco más, es más barato. Por eso... O sea, en los números así. Bien, señores, termina así la primera parte de los profesionales de Canal 4. Estamos hablando con don Rafael Martel, un hombre que nos está hablando. Él es arquitecto de profesión, pero como han visto, un defensor acérrimo de lo que son energías renovables, y optó por un coche eléctrico. Nos está hablando del coche eléctrico. Creo que la segunda parte promete mucho más. Volvemos en unos minutos. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. FDS Canarias, ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero.
Renovados saludos, queridos amigos. Volvemos en la segunda parte de los profesionales de Canal 4. Estamos con don Rafael Marter y nos está hablando de coches eléctricos. Hoy aquí, pero recientemente, amigo Rafael, creo que ha dado una charla sobre todo este mundo del coche eléctrico. ¿Fue aquí en Telde? Sí, fue aquí en Telde, fue en el Círculo Cultural. Me invitaron a dar una charla, me acompañó... ¿Cuándo fue? Pues fue hace a lo mejor 2 semanas. Estupendo. Me acompañó... Celso Rodríguez, un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que además está haciendo un doctorado sobre el coche eléctrico. Es una cosa muy interesante, pero además lo está haciendo, y a mí me parece muy interesante sus datos, porque no está haciendo un estudio en genérico, está haciendo un estudio de lo que sucede en Canarias. ¿Y qué es lo que sucede con datos reales? Está cogiendo datos reales de mi coche, por ejemplo, está cogiendo los datos de cómo mi coche funciona. Está haciendo un trabajo de campo. Está haciendo un trabajo de campo con los coches que están circulando por Canarias, no coches que estén circulando, poquitos, pero que están circulando en Londres o cuando sea, en Canarias. Y con eso está haciendo sus valoraciones. Por ejemplo, dependiendo de dónde vive cada uno, pues la regeneración es diferente. No es lo mismo vivir, por ejemplo, yo que vivo en el sureste, vivo prácticamente en una zona llana y me muevo mucho pues del sureste a la capital, que es más o menos llano. Es diferente a alguien que vive a lo mejor en Arucas o que vive en zonas un poquito más montañosas y que tiene que hacer subidas y bajadas, y cómo el coche se comporta, o por ejemplo en Santa Brígida, también hay usuarios de coche eléctrico que viven en Santa Brígida, y cómo el coche eléctrico se comporta en esas subidas y bajadas. Curioso. ¿La temperatura afecta al coche eléctrico? ¿El clima afecta al coche eléctrico? El clima afecta a todo. Por aquello de que, oye, como es eléctrico, pues no se queja de nada. A ver, el clima afecta a todo, y el coche eléctrico también, por supuesto. No funciona igual en diferentes climas. No es lo mismo un coche eléctrico en Noruega, con temperaturas muy cercanas a cero o por debajo de cero, que a lo mejor en el desierto del Sáhara. Por supuesto que no es lo mismo. La eficiencia de las baterías y la durabilidad varía. Además está comprobado que los climas muy cálidos, y estamos hablando extremadamente cálidos, sí, el desierto de Arizona, que no es Canarias porque aquí tenemos un clima muy beneficioso, degradan las baterías de los coches eléctricos y las hacen que duren menos en el tiempo. No les quitan respuesta, siguen funcionando perfectamente, pero las degradan antes. Eso no sucede en Canarias, gracias a Dios. Además, por el tamaño de las islas y el clima que tenemos, es el sitio ideal para la implantación masiva del coche eléctrico. Porque mi coche eléctrico, por ejemplo, tiene 150 kilómetros de autonomía. Hay algunos modelos que llegan a 200, incluso a 250 kilómetros de autonomía. El propio fabricante del coche eléctrico que yo tengo ya ha aumentado un 30% la batería de mi propio coche, los coches modernos que se están vendiendo ahora. Por lo tanto, eso ya está aumentando. Las distancias que nosotros recorremos en la isla son pequeñas, porque la isla tiene el tamaño que tiene, y sabemos que en España la media, el usuario medio utiliza su coche individual 36 kilómetros al día. Por lo tanto, el coche eléctrico cabe perfectamente en ese usuario medio, y sobre todo cabe perfectamente en una isla como esta por 2 razones. 1, por las distancias, y 2, aquí somos dependientes del petróleo. Cierto. Entonces, entre más coche eléctrico haya y ese coche eléctrico se esté recargando con renovables, menos dependencia de los combustibles importados, claro, vamos a tener. Por lo tanto, es un binomio perfecto, es un sitio, un territorio ideal para la implantación del coche eléctrico, y debemos apostar fuertemente por ello. Desgraciadamente, aunque casi todos los fabricantes ya tienen un coche eléctrico en su gama, desgraciadamente no todos los fabricantes están apostando por el mercado eléctrico, del coche eléctrico, de la misma manera. Hay fabricantes que tienen quizá una apuesta un poco más decidida, y otros fabricantes que a lo mejor no llegan a tanto. El volumen de coche eléctrico es el que hay, el mercado es el que hay, y esto va a ir avanzando. El primero que se posicione mejor. Otra de las preguntas que me comentaba un profesional del taxi, dice, mira, es que yo no me apetece un coche eléctrico, o no me es rentable un coche eléctrico porque yo tengo que hacer muchos kilómetros diariamente y no me es rentable. Efectivamente, un taxista te puede hacer en un día 300, 400 kilómetros. Por supuesto. Entonces decía, oye, no me es rentable. La misma filosofía es la misma planteamiento me hacía yo pensando en vehículos eléctricos pesados.
¿Es rentable? A ver, el coche eléctrico... Porque volvemos siempre al punto débil, la batería. Claro. A ver, el coche eléctrico no es válido para todo el mundo. Desgraciadamente, las limitaciones que tiene no lo hacen viable para todo el mundo. Solo es viable para el 95% de la población, pero no para el 100%. Exactamente. Si tu manera de utilizar tu coche individual es de hacer 300 kilómetros al día, pues a lo mejor no lo tienes tan fácil y te enclavarías en ese 5% de población que para la que es inviable. Respecto a los taxistas y a los vehículos pesados, efectivamente, yo no conozco por ahora que se hayan desarrollado vehículos pesados en serie, y hablo de tractores o de camiones, pero sí de guaguas, y las vimos en la foto anteriormente. Bueno, incluso furgonetas también, ¿no? O incluso furgonetas. Y con respecto a los taxis, todas las ciudades europeas se están llenando de taxis eléctricos. La última vez que fui a Bruselas, estábamos parados en un sitio esperando a alguien y había una parada de taxis delante, conté 3 taxis eléctricos. En España acaba de firmar el Ayuntamiento de Madrid un acuerdo para que se implanten 100 taxis eléctricos en Madrid. 100 taxis eléctricos en Madrid para la población de Madrid es poco, son pocos, pero ya hay circulando varios. También hay el primer taxi eléctrico de España, está en Valladolid, es un señor que ya tiene más de 220.000 kilómetros. En fin, depende cómo te lo plantees. Obviamente, para un taxista que va a hacer más de 150 kilómetros al día, y casi todos los taxistas los hacen, sí, se ve obligado a hacer una recarga a lo largo del día en algún punto intermedio. Para lo cual ese taxista necesitará obligatoriamente un punto de recarga rápido. No puede hacerlo en un punto de recarga lento porque tardaría mucho. Entonces, desgraciadamente en Gran Canaria... una cosa, los taxis trabajan 24 horas, porque has visto que tienen varios turnos. Varios turnos. Desgraciadamente en Gran Canaria o en Canarias todavía puntos de recarga rápido no existen, pero si existieran, ese taxista que utiliza el coche por la mañana y en un momento dado tiene que parar para hacer una recarga, esa parada para hacer la recarga, estamos hablando de 20 minutos, que es lo que un taxista debería parar para descansar y tomar un café o un bocadillo para almorzar. Por lo tanto es viable, pero hay que adaptarse. Ciertamente hay que adaptarse, hay que tener ese punto de recarga rápida, que en Gran Canaria por ahora los taxistas no lo tienen, pero la demanda, cuando existan algunos taxistas o taxis, aparecerá el punto de recarga rápido. Eso la demanda crea la necesidad. ¿Por qué es tan caro poner un punto de recarga rápido? Porque parece que aparte de la batería es otro hándicap el punto de recarga. Los puntos de recarga rápido no son baratos. No son baratos porque es una tecnología, una electrónica de potencia un poquito especial. Y estamos hablando de grandes compañías. Grandes compañías. Y sobre todo porque demandan mucha energía instantánea, no muchos kilovatios hora, sino necesitas tener muchos kilovatios, muchos amperios, para que nos entendamos los técnicos. Necesitas tener muchos amperios disponibles. ¿Y eso aquí es complicado? Eso en un domicilio es imposible. Eso estamos hablando de conexiones a la red eléctrica del tamaño industrial, y claro, eso lo limita. Aquí en Gran Canaria yo conozco un punto de recarga rápido que está en el propio garaje del fabricante que me vendió a mí el coche, y lo he utilizado alguna vez y es una maravilla, pero es uno y que lo tienen para su uso propio. Pero eso se debería estandarizar por más sitios, la verdad. ¿Por qué las grandes marcas mundiales, de todas conocidas, apuestan por el coche eléctrico? Está sacando modelos de coche eléctrico, por ejemplo, el tuyo es Nissan. Nissan es una marca súper conocida. Y sin embargo siguen sacando modelos nuevos, ya no renovados, sino cada año te presenta un modelo nuevo, cada año más esbelto, con más potencia, pero de motor de combustión. Es decir, por una parte apuesta por eléctrico, pero no deja de estar sacando modelos nuevos con motores de combustión, que ya más que motores, aquellos parecen ser ordenadores, ¿no? Porque te ponen tantos nombres raros que ya no sabes si lleva un motor o otra cosa. Hombre, si hablamos solo de España, actualmente la demanda de coche eléctrico en España es inferior al 1%. Por lo tanto, si tú te centras en el coche eléctrico, te estás centrando en el 1% de la demanda. No puedes permitir que la competencia se haga cargo del resto del pastel de coches, que es el otro 99%. Por lo tanto, tienes que continuar con la fabricación, desarrollo y venta de esos coches de combustión interna. La realidad es, ¿por qué seguimos en el 1% en España, mientras que en otros países tienen un porcentaje superior?
Por dos razones, principalmente es la desinformación. La gente no se ha informado y hay muchos estigmas de que los coches eléctricos son lentos cuando no lo son, que tienen problemas cuando no los tienen, que son caros cuando realmente no lo son. Hay mucha desinformación y creo que las marcas deberían apostar aún más por informar a los ciudadanos en el uso del coche eléctrico. He llegado a leer que son hasta antiestéticos, es decir, que son feos. O sea, que parece ser que los coches eléctricos, un coche tiene que tener necesidad de tener un diseño bonito. Oiga, eso es importante, pero ¿de qué me sirve un diseño bonito si no funciona? Y ciertamente tienen razón, porque en alguna ocasión se han sacado coches eléctricos que más que coches parecen carritos de golf con una capota. Y entonces habla de débiles. Y débiles, exacto, y que son como de plástico. Y efectivamente para mí eso no es un coche. El concepto que yo tengo de un coche es pues un coche, 4 puertas, 5 plazas, aire acondicionado, un volante, o sea, ese es el coche eléctrico que yo quiero, o por lo menos el que yo necesito para uso. Sí. Esos otros coches que más que coche parecen carricoches, son embajadores. Pero a lo mejor están haciendo un flaco favor a los que están fabricando coches eléctricos de verdad. Y por eso hay gente que les tiene un poco de respeto. Pero no es así. El coche eléctrico, mi coche ya lo confundirías en la calle con un coche. Algunos parecen más que coche, parecen motos. También, porque van sin ventanas. Una pregunta curiosa. Una de las preguntas que me hacían es que el coche eléctrico no es ecológico. Razonamiento. No son ecológicos, ya que la electricidad que consume producirla genera casi la misma contaminación que produce un motor de combustión. Bueno, esa es una realidad y es una realidad para la que estamos luchando. Es curioso, me llama la atención cómo las mujeres están interesadas en los coches eléctricos. Bueno, en mi caso... Porque todas estas son preguntas que me han hecho mujeres. Bueno, en mi caso concretamente, mi principal problema con mi coche eléctriro es que mi mujer no me lo deja usar. Porque ella lo quiere acaparar ella sola. Ella lo acapara porque le encanta. A ver, efectivamente, centrándonos en el tema de la energía, efectivamente el mix energético en España peninsular, pues el 40% es de energía renovable, pero el 60% es energía contaminante. Exactamente. Por lo tanto, si tú utilizas un coche eléctrico recargado con un enchufe normal, puedes decir que el 40% de la energía que estás utilizando no contamina, pero que el 60% que estás utilizando sí contamina. Aparte, la contaminación en las centrales es mucho más eficiente en una central grande y contaminas menos CO2 o menos NOx que haciéndolo con un motor pequeño, que es un motor de combustión interna. De hecho, en los datos que tiene Celso, el profesor de la Universidad de Las Palmas, justamente hablaba de cuánto contaminaba su coche eléctrico. ¿Cuánto contaminaba? Claro, porque él se basaba en los kilovatios que había recargado. Exacto. Y cuánta contaminación había producido para generar esos kilovatios la central de Juan Grande aquí en Gran Canaria. O sea, estaba haciendo un estudio paralelo. Estaba haciendo un estudio paralelo. Entonces, desgraciadamente, el 96% de la energía de esta isla por ahora es de combustibles fósiles. Nosotros esperamos y deseamos que ese porcentaje vaya reduciéndose y que el porcentaje de energía renovable vaya aumentando. Por eso estamos luchando con la energía eólica y eso tiene que cambiar. Pero hay otra ventaja. Cuando uno circula con un coche eléctrico por la ciudad de Las Palmas, la contaminación es directa y cercana. Está al lado de la guardería por donde está pasando el coche. Exacto. Cuando uno circula con un coche eléctrico, la contaminación es lejana. Efectivamente sigue habiendo algo de contaminación. Además, contaminación que se va a reducir. Es más inteligente el coche eléctrico, aunque contamine. Es más inteligente porque la contaminación no está dentro de la ciudad, sino está alejada. Y además lo bueno que tienen los coches eléctricos es que son agnósticos. Les da igual la energía eléctrica, cómo se ha generado esa energía eléctrica para producirlo. Tú podrías ponerte en tu casa, ahora con el decreto de autoconsumo, te podrías poner en tu casa 20 placas solares y recargarlo con energía solar. El coche le daría igual, porque el coche lo que quiere es energía eléctrica, le da igual de dónde viene. Entonces, entre más avancemos en el mix energético y entre más renovables lo hagamos, más eficiente o más ecológico va a ser mi coche eléctrico. Pero aún así, actualmente y tal como están las cosas, ya de por sí el coche eléctrico en Gran Canaria es más ecológico que el coche convencional, porque las centrales, este es el esfuerzo que hace Endesa en la central de Juan Grande y en la de Ginamar, son menos contaminantes para generar esa misma cantidad de kilovatios hora que un montón de pequeños motores
distribuidos por toda la ciudad, aparte de la distribución de la gasolina y aparte de las otras de las muchas otras derivaciones que tiene eso. Por lo tanto, esa señora tiene razón. Es una triste realidad que tenemos que cambiar y que va a cambiar, pero ya hoy es más ecológico conducir un coche eléctrico que conducir un coche de combustión interna. O sea que otra de las desventajas del coche eléctrico, que con el tiempo se va a convertir en una ventaja, era aprovechar la energía eólica, es decir, energías renovables, que no dependamos lógicamente de las energías fósiles. Una pregunta que te puede resultar a ti que eres de ciencia casi risible, casi cómica. Hablaba un señor que dice, oye, pues, ¿puede un coche funcionar con placas solares en el techo? Bueno, ¿o eso resulta muy caro? O sea, ¿un motor eléctrico se puede alimentar con placas solares hipotéticamente situadas en el techo de un vehículo? Bueno, se hacen concursos y hay prototipos de coches que se propulsan con energía solar, con placas en el techo, pero no son coches, son prototipos con ruedas de bicicleta, sí. Con materiales de carbono, con un motor con muy poca potencia, que va una persona medio estirada, con un montón de placas. Para un coche convencional no es viable. La cantidad de energía eléctrica que producirían las dos placas que cabrían en el techo de mi coche sería totalmente insuficiente para lo que consume el vehículo. Ni para dar luz. Desgraciadamente no, desgraciadamente necesitas mucha más superficie. Por cierto, la batería del coche eléctrico, hemos hablado del coche eléctrico funcionando de día, pero ¿la misma batería del coche eléctrico tiene la capacidad suficiente para conducir de noche? La batería del coche eléctrico es interna. Porque de ahí sale todo. Y de ahí sale todo. De todas formas, mira, obviamente es lo mismo el día y la noche, el coche no tiene diferencia. En un coche de combustión tenemos un generador que está continuamente cargando la batería. ¿Perdón? En un coche de combustión tenemos un generador que está continuamente cargando la batería mientras el coche está funcionando. En un coche híbrido. En un híbrido. En un eléctrico no lo tenemos. No lo tenemos. Solo recargas o en las frenadas cuando estás haciendo una bajada o cuando lo enchufas a un punto de recarga. Pero está bien la combinación de coche eléctrico y renovable, y especialmente la eólica que acabas de mencionar, porque en Canarias el binomio coche eléctrico y eólica, más que fotovoltaica, que también fotovoltaica, pero sobre todo eólica, es un matrimonio de éxito y de mucho futuro. Y me explico. Normalmente los usuarios, nosotros, yo mismo, tengo el coche ahora mismo en la puerta de la cadena de televisión, usamos el coche por el día y recargamos por la noche. Mi coche yo lo recargo todas las noches, que por dos razones. Bueno, primero porque es el momento en el que el coche está parado. Claro. Y segundo porque la energía eléctrica es mucho más barata por la noche, sí. Porque tienes una tarifa nocturna. Por lo tanto, es más eficiente recargar por la noche. ¿Y por qué por el día estás usando el coche? Por la noche el sol tiene la fea manía de no salir, sin embargo sí hay viento. La energía eólica nocturna es la principal fuente de energía renovable que tenemos que destinar a la recarga de los coches eléctricos. Y quiero hacer una reflexión. Creo que en esta isla de Gran Canaria hay 300 y pico mil, no me acuerdo, lo miré el otro día, casi 400.000 coches. En esta isla de Gran Canaria hay 350.000 coches. Si consiguiéramos que de esos 350.000 coches que hay en esta isla de Gran Canaria, un porcentaje pequeño, y hablo 25.000 coches, 20.000 coches, que son muchísimos, ahora en Gran Canaria apenas hay circulando un par de decenas, pero si consiguiéramos eso, la demanda eléctrica nocturna de esta isla aumentaría casi al doble de lo que, aumentaría muchísimo, casi al doble de lo que está ahora. Exacto, sí. Y esa demanda nocturna beneficiaría mucho al sistema eléctrico, porque esa demanda nocturna la va a aportar principalmente cuando hay viento, la energía eólica. Y esa energía eólica ya no necesitaremos almacenarla en sitios, la podemos almacenar en los coches eléctricos, pero tiene que estar desarrollada el coche eléctrico en ese porcentaje. No nos quepa la menor duda de que todos los coches serán eléctricos. Eso no nos quepa la menor duda. El problema es que tardaremos un tiempo en que eso suceda. Pasará un tiempo hasta que eso suceda. Pero cuando todos los coches de esta isla o de todas las islas del archipiélago sean eléctricos, la demanda nocturna aumentará. El aumento de la demanda eléctrica por la noche no es un
no es un problema, al contrario, es una ventaja. Es una ventaja para la operación de la red eléctrica, para la operación de los grupos diésel, de los ciclos combinados que tenemos en Juan Grande y que seguiremos teniendo, y para la penetración de renovables. Una de las maneras de hacer que se penetre más renovable en Canarias es implantando el coche eléctrico de manera masiva. Una de las maneras, hay más, está el proyecto de Chira-Soria y hay otras baterías, en fin, hay más modelos, pero el coche eléctrico es... ¿Llegaremos a tener esa batería que nos hace recorrer 600 kilómetros? Ya existen coches eléctricos. Ahora mismo el Tesla modelo S, tiene una batería de 450 kilómetros. Que más o menos es un depósito de gasolina, casi. Sí, es más o menos un depósito de gasolina. Está muy bien, pero es necesario. O sea, quiero decir, en Gran Canaria, ¿quién hace 400 kilómetros? Bueno, en Gran Canaria y también en la península, ¿quién hace 450 kilómetros? ¿Y para qué? Particulares muy poco. ¿Y para qué? Porque... Y esa es la pregunta, cuando el fabricante, por ejemplo, en mi caso, cuando el fabricante Nissan decidió fabricar un coche eléctrico, tenía el motor, tenía la batería y simplemente una hoja en blanco donde desarrolló un motor eléctrico. ¿Por qué le puso una batería que hacía solo 150 kilómetros cuando Tesla estaba fabricando coches con unas baterías que hacían 450 antes incluso? ¿Por qué decidió no? 150, porque 150 kilómetros es una autonomía razonable para el uso individual de un coche doméstico. Y si le pongo más autonomía, lo que tengo que hacer es poner más batería. Y poner más batería es poner más peso. ¿Tiene sentido que yo todos los días para ir al trabajo, que hago 30 kilómetros, esté arrastrando el doble de peso para tener una autonomía que realmente no necesito? Por eso, cuando hicieron la hoja en blanco, diseñaron el coche de esa manera, y también por un tema de costes. Claro. ¿Vale? Porque si no te saldría un coche mucho más caro. Entonces, el tema de la autonomía es, ¿los coches eléctricos pueden tener autonomía de 600 kilómetros? No te quepa la menor duda. Y de 1000. No te quepa la menor duda. Pues llegaremos a eso. Querido Rafael Martel, don Rafael Martel, compañero y amigo, muchísimas gracias. Esta vez nos hemos salido de las energías renovables y casi me estás convenciendo de comprar yo un coche eléctrico. Casi, pero bueno, casi. Rafael, muchísimas gracias por tu asistencia y la próxima ocasión nos contarás algo más. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Señores, así terminan los profesionales de Canal 4. Como siempre, muy buenas noches, que sean felices. Hasta el próximo programa.